Momento literario del programa y vamos a hablar con Paz Velasco, que es una escritora que no sé si tendrá que ver algo con Concha Velasco y esta escritora también querrá ser artista, ahora se lo preguntaremos. Que habrá escrito muchos libros, ¿no? Pero ha escrito un libro que se llama Homo Criminalis. Ojo, y la tengo ya al otro lado de la línea telefónica. Hola, Paz Velasco, ¿qué tal estás? Buenísimas tardes, pues sí que tengo algo en común con Concha Velasco. ¿Y sabes qué es? Pues, la ciudad natal, Valladolid. Anda, vallisoletanas las dos, qué bien. Las dos vallisoletanas, correcto. Oye, qué bien, cómo me gusta. Yo he vivido en Valladolid, no mucho, estuve viviendo un añito. ¿Ah, sí? Y sí, conozco Valladolid, qué bien, me gusta mucho lo de las tapas, de ahí, de la zona del ayuntamiento y toda aquella zona. Sí. Y luego ya cuando te subes a las bodegas de Fuensaldaña, pues ya para qué te voy a contar. Ya. Eso ya es otra historia. Eso es otro nivel. Pero bueno, que no estamos aquí para hablar de gastronomía, que aquí estamos para hablar de literatura, para hablar de tu libro. Y antes de empezar a hablar de tu libro, yo quiero hablar de ti. Y es la primera pregunta que os hago a todas las personas que paséis por aquí. Que ¿quién es Paz Velasco de la Fuente? Pues bueno, soy una mujer bastante normal, a pesar de que sea una apasionada del crimen, pero profesionalmente hablando soy jurista, soy criminóloga especializada en personalidad psicopática y delitos violentos y profesora de la Universidad Internacional de Valencia. Anda, de la internacional. Joder, profesor y todo. ¿Y qué se le enseña a esta gente? ¿Cómo se pilla a un delincuente o algo? ¿Qué es lo que es esto de la criminología? A mí sí que me ha gustado siempre mucho. Pues bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante porque mucha gente no sabe qué es la criminología, es más, confunde incluso criminología con criminalística. Te pongo un ejemplo rapidito. La criminalística es la investigación técnica del delito, es decir, todo lo que sale en series como CSI, que seguro que hay mucha gente que la conoce. Y los criminólogos somos aquellos que investigamos el porqué de la delincuencia, tratar de prevenir los delitos, el tratamiento que se ha de hacer a estos delincuentes. Estudiamos también la victimología, el control social formal e informal de la delincuencia, es decir, seríamos los protagonistas de mentes criminales. Así, con este ejemplo gráfico, seguro que ha quedado clarísimo a todo el mundo. Vamos, hasta los chavales de la ESO lo acaban de entender. Solamente con que te diga eso ya está claro. Oye, ¿cómo fue tu primera vez? Escribiendo, es que hay gente que cuando le hago la pregunta se me dispersa un poquillo, escribiendo. Claro, yo te hubiera preguntado, pero ¿mi primera vez de qué? Claro. ¿De escribir? Pues escribiendo, sí, pues mira, escribiendo empecé a escribir en el año 2012-13 mis primeros artículos de divulgación, siempre de criminología, divulgación y mis propias investigaciones. A partir de ahí surge mi blog en el año 2014. Y ya esto fue una locura y escribí mi primer libro, Criminalmente, y ahora mi segundo libro, Homo Criminalis. Es decir, todo empezó simplemente por la pasión por divulgar, por dar a conocer mi profesión. Yo no voy a hablar de tu libro porque me lo han prohibido. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Ahora mismo tú te vas a decir, bueno, entonces ¿yo qué hago aquí? ¿Qué es lo que se pregunta todo el mundo? Pero te explico. Hubo una vez una de mis primeras entrevistas a un escritor que era escritor de novela negra, al cuyo nombre no voy a nombrar porque no quiero ahondar en la herida, en la llaga, que se le creó, que le pregunté, hombre, fulanito, ¿cómo se ha tomado la gente que Ricardo sea el asesino? Y claro, no gustó la pregunta, no entiendo muy bien por qué no gustó. Y desde ese día me han prohibido hablar de los libros, me ha dicho, Miguel, tú limítate a preguntar qué es lo tuyo, se acabó, sí. y ya está, ¿vale? Para no crear conflictos. Entonces yo te pregunto, ¿qué cuentas en Homo Criminalis? Pues mira, en este segundo ensayo lo que cuento, empiezo hablando de por qué considero que además de Homo sapiens, somos Homo Criminalis. Hablo de la evolución de la delincuencia, sobre todo de la delincuencia violenta. Hablo de cómo se adapta el criminal, el delito, los diferentes delincuentes a la modernidad y hago un repaso de la delincuencia del siglo XXI. Hablo de cosas como las snuff movies, hablo de temas como los incels, estos misóginos digitales, los célibes involuntarios. Hablo de por qué algunos asesinos, como por ejemplo Ana Julia Quesada, envían cartas a la prensa. Hablo de la ciberdelincuencia, hablo del sexting, hablo de los e-predators, estos hombres del saco del siglo XXI, los pedófilos digitales. Es decir, comienzo en la prehistoria, haciendo un capítulo muy cortito de cómo ya en la prehistoria éramos delincuentes y cómo hemos evolucionado hasta el delincuente del siglo XXI.
Hombre, para delincuente, empezamos con Caín y Abel. Ese fue el primer delincuente de la historia. Es decir, correcto, es el primer fratricidio de la historia, exacto. Ojo, que la historia de la humanidad se vea, inicie con esto, que esto es muy fuerte, de verdad, que esto se lo podían haber saltado. Exacto, la historia de la humanidad empieza desde el punto de vista antropológico con una conducta que es inherente a la humanidad, que es esa capacidad que tenemos de matar, y vemos como un hermano mata a otro. Exacto, así empieza nuestra historia. Oye, hablas de muchas cosas en tu libro, pero yo quiero que voy a bajar a la actualidad, ¿no? A cómo está la situación ahora con los criminales, cómo la criminología, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado. Claro, tú has hablado ahora de los ciberdelitos, de los delitos tecnológicos, de los criminales tecnológicos, has hablado del phishing como se llama, del phishing y todas estas cosas que acaban en phishing, que esto está todo relacionado con las nuevas tecnologías. Y quiero que me cuentes un poco cómo ha evolucionado todo esto del criminal al principio del siglo, al criminal bueno, claro, al principio del siglo estamos a principios del siglo XXI, del criminal del siglo pasado al criminal de ahora. Pues mira, te pongo un ejemplo muy gráfico, porque a mí me gusta mucho, como profesora y como divulgadora, siempre poner ejemplos, porque a veces es como lo de una imagen vale más que 1000 palabras. Pues un ejemplo a veces vale más que 1000 palabras. Vamos a retrotraernos en nuestra historia, vámonos a los bandoleros, al tempranillo, a esos sujetos que robaban con una única finalidad u objetivo, que era el lucro. Pues hemos pasado del tempranillo a los ciberdelincuentes económicos, a sujetos que acaban teniendo tu número de cuenta, tu tarjeta de crédito, que son capaces de estafar a través de Internet, que son capaces de crear páginas espejo y tú crees que estás en la página de tu banco y no estás en la página de tu banco. Esto es la evolución de la delincuencia. Hemos pasado de un delito patrimonial, el bandolero con el trabuco asaltando en los caminos para robar a la gente, a personas que roban en Internet. Oye, ¿piensas que los delitos siempre han estado ahí, los mismos delitos? Lo único que ocurre es que ahora con las nuevas tecnologías y ahora con los medios de comunicación son más visibles, ¿o no? ¿O esto ha ido creciendo conforme ha pasado el tiempo? Hay delitos que son tan antiguos como la humanidad, el homicidio, el asesinato, las agresiones sexuales, la violencia muchas veces gratuita por territorio, por poder. Eso ha existido siempre. Lo que sí es que, según ha ido evolucionando la humanidad y la modernidad, han surgido nuevos delitos. No podemos hablar, por ejemplo, situémonos en la época de principios del siglo XX o finales del siglo XIX. No podríamos escuchar ni siquiera la palabra sexting, moving, bullying, tal y como es entendido hoy en día. De modo que sí, hay delitos que son los de siempre, pero la modernidad, las nuevas tecnologías, incluso los cambios sociales nos han llevado a que existan nuevos delitos y siempre hay personas dispuestas a, por supuesto, entrar en este nuevo entramado que son las redes sociales, la tecnología, este patio de juegos inmensos que es Internet, para cometer nuevos delitos. Entonces, seguimos con la delincuencia de toda la vida, la delincuencia tradicional, más un nuevo tipo de delincuencia. ¿Hay un crimen perfecto? Es una pregunta que me hacen muchísimas veces y que yo tengo una respuesta que no suele gustar, pero que es la mía y la argumento. Yo sí creo que existe el crimen perfecto y es aquel que se lleva a cabo, es decir, se acaba con la vida de alguien, pero que se simula que ha ocurrido otra cosa. Ejemplo, imaginémonos que una persona tiene un accidente de tráfico con resultado muerte, pero el coche ha sido, por ejemplo, manipulado. O una persona que aparece en una escena como si fuera una autolisis, es decir, un suicidio, pero realmente ha habido un asesinato y una persona ha escenificado todo lo que supone esa escena del crimen para que parezca un suicidio. Esto no es habitual, es decir, normalmente se dice que no hay crimen perfecto, sino investigación incompleta o errónea. Creo que en algunos lugares del mundo, cuando un envenenamiento se hace pasar por muerte natural, cuando un asesinato se hace pasar por un suicidio o cuando un ángel de la muerte mata a un paciente y el hospital da por hecho que ha sido de muerte natural debido a la gravedad de la enfermedad de ese sujeto, estamos ante un crimen perfecto.
Claro, que eso es muy difícil claro, si estás muriendo y tú aceleras el tema, es que está muy complicado. Oye, tu libro hablas de un montón de cosas y hablas de que ya lo has nombrado tú, pero yo quiero pararme ahí, del snuff movie, que es la representación visual de un asesinato. Eso yo creo que han habido incluso películas de ficción que han llevado a situaciones reales, las han trasladado a la ficción, pero el problema es que han habido películas reales que la gente las ha visto pensando que eran ficción y que verdaderamente eran eso, que es el snuff. No sé si esto, yo es que no, yo hablo inglés de Valencia, muy mío, ¿vale? Entonces, no, pero te entiendo. Claro, pero entonces hay personas inglesas que cuando hablo con ellos no me entienden. Dije, bueno, pues todos tenemos problemas. Bueno, ahí sí que veo yo que no hay interacción. Sí. No, es que los ingleses son muy suyos. Ya te lo digo yo, para que, por si vas a un día a Inglaterra, que lo sepas, que son muy suyos. Vale, lo tengo en cuenta. El snuff movie, ¿sigue existiendo o esto fue algo y ahora se ha convertido en leyenda urbana? ¿O verdaderamente sigue existiendo esto de que graben a una persona como la matan y que esto salga, que lo hemos visto en películas y que lo hemos visto en un montón de sitios? Bueno, yo en este capítulo, que es uno de los más difíciles de investigar, porque realmente no hay mucha información, las fuentes que he tenido para poder escribir este artículo, pues ha sido nada más y nada menos que policías nacionales y algún policía que trabaja en Europol. Yo lo que trato de explicar en este capítulo es que estamos ante una leyenda urbana y que lo que se consume son películas que parecen reales, que es la simulación de un asesinato real con una estética increíble de la violencia, pero que no estamos ante una snuff movie real. Es decir, lo que nos presentó, por ejemplo, Alejandro Amenábar en 1996 en su famosa tesis, o lo que nos presentaron años después en Asesinato en 8 milímetros, es ficción. ¿Qué ocurre? Sobre todo en nuestro país, ¿qué ha ocurrido? Que hubo unos años donde una serie de personas que habían estado, o eran en un caso una víctima indirecta y en otro caso un investigador, dieron a los medios de comunicación la información de que había una serie de cintas en las que se veía, bueno, pues cómo tres adolescentes, 3 menores de edad, eran asesinadas. Esto se ha escrito ríos de tinta, ha salido en la prensa, en los medios de comunicación, en un programa de televisión se estuvo hablando casi 5 años de lo mismo, y mi pregunta sigue siendo la misma. ¿En serio tienen ustedes unas cintas en las que se puede visualizar un crimen múltiple y se puede identificar a los culpables y ustedes no lo llevan a la policía o lo presentan en un juzgado? Claro. Ahí lo dejo. Es que la situación es muy, muy seria. Dedicar dos capítulos a las parafilias. Sí, las parafilias es un mundo apasionante, tanto las no patológicas como las patológicas. Me explico. Una de las esencias del ser humano es la sexualidad, y no estoy hablando solo de la sexualidad reproductiva, estoy hablando de la sexualidad como placer propio. Todos tenemos parafilias, independientemente de que las reconozcamos e independientemente de que las pongamos en práctica. Pero es que luego están las parafilias patológicas que forman las fantasías de muchos de los asesinos en serie más paradigmáticos de nuestra historia criminal. De modo que estas fantasías sexuales son, digamos, la génesis criminal de muchos asesinos en serie. Tener una parafilia y ponerla en práctica no te convierte en un asesino. Lo que hace que convertirte en un asesino es que esa parafilia patológica sea compulsiva y no puedas alcanzar la gratificación sexual o la excitación de otra manera diferente. Dígase el fetichismo, dígase el sadismo o cualquier otra de las parafilias que se consideran patológicas. Ajá. Le dedicas un capítulo, yo creo que a un delito, a la pedofilia, y concretamente a la pedofilia online, que yo creo que este ha sido el delito que más se ha beneficiado de todo el tema de las redes sociales, porque se les ha abierto un mundo de la comunicación que antes no lo tenía, un mundo de obtención de material gráfico que antes no tenían, y le dedicas un capítulo precisamente a eso, a la pedofilia online. Exacto. Todos recordamos cuando éramos jovencitos, bueno, más bien jovencitos niños, no hables con extraños, no cojas caramelos de nadie. El pedófilo ha pasado de ser ese señor que se sentaba en un parque a mirar a los niños, que iba a las piscinas, que iba a las puertas de los colegios, a ser un depredador online, donde puede hablar, interactuar, hacerse pasar por un niño, hacerse pasar por un adolescente y tener conversaciones con 20, 30, 40 niños a la vez, hasta que uno de ellos
acceda a enviarle fotografías a través de una webcam. Es decir, es un campo, Internet, es un campo donde los pedófilos, bueno, pues no es que se hayan reproducido y no es que ahora haya más que antes, pero sí tienen un lugar, un espacio virtual de grandes oportunidades para ponerse en contacto con menores haciéndose pasar por quienes no son. En este caso estaríamos hablando de este delito de grooming, que consiste en seducir a un menor para conseguir obtener imágenes, fotografías, estaríamos hablando de pedofilia, o incluso de llegar a cometer un abuso sexual contra ese menor, donde ya entraríamos en el delito de pederastia. Pues ha sido un placer. Yo te tengo que despedir ya, porque sabes que esto de la radio tiene Vale. su tiempo. Yo estaría hablando aquí de crímenes y de cosas de estas hasta el infinito y más allá, pero bueno, que no puede ser. Homo Criminalis es el último libro de Paz Velasco. Que Paz Velasco, que muchísimas gracias por haber estado aquí pues con todos nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Hemos hablado en poquísimo tiempo de muchísimas cosas y la verdad es que eso es un don. Saber hablar de tantas cosas en tan poco tiempo, repito, es un don. Así que muchísimas gracias por la entrevista. Te iba a pedir un favor, pero es que no sé si te lo puedo Dale, pedir o no. Te lo puedo sí. pedir, Paz. Bueno, escucha, Sí. yo lo pido a toda la gente que venís aquí al programa, ¿vale? Sí. Pero claro, con lo que tú escribes me da miedo pedirlo, que es que... No, claro, que me saques en tu próximo libro. Bueno, te puedo sacar como de mi próximo libro, pero espero que no salgas muy mal parado. Ah, no, a mí no me importa cómo salga, bien parado o mal parado, yo no me importa, yo me dejo. No, hombre, tampoco voy a exigir cómo quiero salir, pero que eso ya, yo en tu próximo libro me buscaré, te lo digo para que lo sepas, a ver si Vale. si me encuentro. Paz Velasco, Homo Criminalis, un abrazo grande. Muchísimas gracias, un súper abrazo para todos vosotros. Gracias.